Bueno, hoy contamos con la presencia de Gustavo de Sal, al que supongo que la mayoría conocéis. Es también docente del NUCEP y psicoanalista de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Y además tenemos el gusto de contar con él en el equipo de psicopatología a partir del curso que viene. Es decir, que se incorpora a los que llevamos psicopatología, que os recuerdo que son Santiago Castellanos y yo misma como coordinadoras y como colaboradores Antonio Severino y Rodrigo Bilbao. Así que, bien. Bueno, tú estás acostumbrado a que te hayamos invitado en otras ocasiones, pero bueno, esta va a ser la última en la que seas invitado. A partir de ahora tendrás que ser parte del equipo. Bueno, Gustavo nos quiere presentar una tesis muy interesante eh, con su estilo propio, digamos. Todos nos hemos amoldado al tema de tal delirio, tal caso. Bueno, él va a presentar una tesis que viene de alguna manera a contraponerse a algo que para Freud supuso un cierto obstáculo o conflicto. Porque veréis, ha titulado su ponencia, que es la lectura de un caso con comentarios, una psicosis que sí confirma la teoría o que confirma la teoría. Y quizá a los que estamos aquí presentes o algunos, estos no les diga nada. Pero si yo les digo que hay un artículo de Freud de 1915 que se titula Un caso de paranoia que contradice la teoría psicoanalítica, os daréis cuenta que tiene que ver precisamente con eso, con que él va a presentar un caso de paranoia que al contrario, ¿no? Que confirma la teoría freudiana, vamos a decir. Voy a ser muy rápida en comentaros para que os familiaricéis lo de Freud. Esto lo escribe Freud en 1915 y él había hecho todo el estudio del caso Schreber, de las memorias del presidente Schreber, en 1911. Y es ahí, en 1911, que él planteó una tesis eh, en la que viene a decirnos que el delirio paranoico se funda en la defensa contra los impulsos homosexuales y que por esa razón lo vamos a verificar siempre por el hecho de que el perseguidor suele ser siempre del mismo sexo. ¿Mm? Para Schreber era el propio psiquiatra que se me ha ido, no me lo puedo creer, Flexi, no me lo puedo creer. Anda que no abre el doctor Flexi. Eh, bueno, pero ¿qué ocurrió? Que en un determinado momento Freud recibe a un amigo suyo, abogado, que le comenta el caso de una cliente que quiere poner una querella a alguien, etcétera, etcétera. Pero que le parece que hay algo ahí que tiene que ver con con la psicopatología. Y entonces Freud se interesa muchísimo por el caso y hace este artículo que lo podéis leer, es muy bonito, muy sugerente. También te digo que es bastante... no, pero lo fundamental está sostenido. eh, pero quiero decir, con el discurso actual es un poco curioso, ¿no? La manera en que Freud escribe en aquel momento. Eh, Me refiero al discurso feminista, etcétera. Me estoy yendo nuevamente por las ramas, así que eh, ¿por qué toma Freud este caso, esta mujer a la que ve solamente en dos ocasiones? En una de ellas acompañada de su abogado y en la otra viene sola. Porque el caso de ella, la persecución se le produce con un perseguidor del mismo sexo.
y por lo tanto contradice la tesis de que de la moción homosexual del sexo contrario. Es un hombre, es un hombre. Y entonces contradice la tesis freudiana de que en este caso el perseguidor tendría que ser una mujer. Léanlo, lo dejo ahí, es muy interesante. Y lo que hace Freud básicamente es darle una vuelta más al asunto, es decir, no tomar un caso, no precipitarse en un caso, en una primera entrevista, sino seguir indagando hasta ver qué es lo que hay detrás de esa figura de perseguidor y ahí encuentra efectivamente una mujer. ¿Vale? Lo cuento así como para que os den ganas de leerlo, porque ya que vemos series de todo tipo, pues veamos también estas. Entonces, vamos a escuchar a Gustavo, que presentará un caso acorde con la teoría. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a participar. Me voy a referir a un caso que traté ya hace muchos años. Por eso me animo a, digamos, a hacerlo incluso a través de Internet, porque efectivamente no creo que haya posibilidad alguna de que esto trascienda, digamos, el círculo de este departamento. Ya hace muchos años que el señor J estuvo esperándome unas cuantas horas una mañana, hasta que al advertir que seguía allí sentado, me acerqué para preguntarle a quién venía a ver. Está claro que en esa época yo trabajaba en otro lugar donde éramos un grupo de compañeros, de colegas, cada uno tenía su consulta y por lo tanto había, digamos, una sala de espera común y de tanto en tanto, bueno, cada uno iba a buscar a su paciente, digamos. Y al ver que pasaba el tiempo y nadie, digamos, lo venía a buscar, le pregunté a quién venía a ver. Y me dijo, para mi sorpresa, que me buscaba a mí. De alguna forma indirecta, había conseguido mi nombre y mi dirección, aunque no el teléfono, por lo cual se presentó en la consulta sin una cita previa. Esto es pre-internet, además, donde ya lo de la cita previa no existía. El temperamento del señor J, más bien tímido y sumiso, se puso de manifiesto en esa ocasión al no atreverse a preguntar por mí a ninguno de los analistas que durante esas horas nos asomábamos a la sala de espera para buscar a nuestros pacientes. Cuando por fin lo hice pasar, el señor J fue directamente al grano. Me explicó que padecía de paranoia desde hacía muchos años, enfermedad que le fue diagnosticada por el doctor X cuando era joven y que su trastorno le había provocado no pocos inconvenientes que continuaban hasta el presente. El señor J es un hombre de unos 60 años en esa época, bajito, algo grueso y fornido. Es en extremo educado, amable en el trato, y su lenguaje, sin ser culto, es extraordinariamente vivaz, expresivo y bien articulado. Al hablar se apasiona poco a poco, su tono va en aumento y su voz llega a cobrar un tinte dramático de gran autenticidad, con el que logra plasmar los sufrimientos que su enfermedad le ha causado. Posee una gran capacidad de introspección y una conciencia cabal del problema, por lo cual su decisión de curarse es firme y cargada de esperanza. Sabemos,
ya podremos hablar de esto en el coloquio, que esta disposición subjetiva, digamos, positiva, no necesariamente supone un pronóstico benigno. No obstante, en este caso, y durante el tiempo que transcurrió, intervino de manera favorable. El paciente me explicó con mucha claridad y ordenamiento las circunstancias de su vida que lo condujeron a la enfermedad, cuyos primeros signos se hicieron visibles tras su abandono del seminario, en el cual había ingresado no tanto por una verdadera vocación religiosa, sino, al igual que tantos otros niños provenientes de la posguerra y la extrema pobreza de esos años, por ser la única alternativa a unos estudios, puesto que él quería saber. Esta inclinación al saber, que en el momento de inicio del tratamiento se hizo evidente en la transferencia, lo ha caracterizado siempre, permitiéndole acceder, a pesar de su origen humilde, a una cultura general bastante aceptable y a mantener un lúcido interés por la vida social y política. A pesar de las penurias sufridas durante su estancia en el seminario, a las que luego me voy a referir, dado que ocupan un papel clave en su historia, los problemas empezaron a manifestarse más tarde, cuando entró a trabajar en un banco, donde permaneció el resto de su vida laboral, hasta que finalmente se acogió a una jubilación anticipada que le permitió aliviarse de la terrible tensión en la que siempre vivió como trabajador. Por otra parte, al encontrarse con todo su tiempo libre en el hogar, los problemas en verdad se desplazaron al seno de la familia, razón que lo predispuso a consultar un terapeuta, siguiendo el consejo de su mujer, quien, como veremos, es una pieza maestra en el nudo mental del paciente. Al iniciar su trabajo en el banco, muy pronto su sensible orgullo se sintió herido. Miradas, cuchicheos, palabras insidiosas con doble sentido murmuradas a sus espaldas, extraños mensajes destinados a confundirlo, órdenes proferidas por sus superiores con el mero propósito de humillarlo. Estos comportamientos maliciosos lo obligaron a adoptar una actitud de defensa y vigilancia constante, acompañada de una postura interior que ha oscilado siempre entre el furor y el sometimiento absoluto mezclado con el pánico. Frente al ostro gozador, permanentemente dispuesto a humillarlo hasta la abyección, su respuesta es o bien el deseo de destruirlo, o bien la prosternación, la servidumbre de aquel que es capaz de aceptarlo todo con tal de obtener del otro una migaja de amor. Esta situación, a todas luces insoportable, se prolongó, no obstante, durante todos los años de trabajo. Al mismo tiempo, es importante hacer constar que su furia ha sido siempre contenida, jamás actuada, y que semejante esfuerzo de autocontención le ha provocado en varias ocasiones un estado de agotamiento, de caída subjetiva de tal magnitud que ha requerido bajas laborales, aunque nunca internamientos. Estrictamente, y basándome en lo que he podido reconstruir de su historia, el señor J no parece haber padecido nunca un desencadenamiento franco
de su psicosis en el sentido de un brote. Dos elementos claves han contribuido al mantenimiento del nudo mental entre real, simbólico e imaginario. A pesar de los fenómenos sensitivos antes mencionados, y de que, sin duda alguna, la relación del señor J con el otro sea una relación delirante, aunque la modalidad reflexiva y razonante de su delirio, muy propicia para la cura, le permitía encontrar un equilibrio bastante satisfactorio. El primer elemento, voy a hablar entonces de los dos elementos claves que han contribuido al mantenimiento del nudo real, simbólico e imaginario. El primer elemento, como suele suceder en muchos casos de psicosis, es la esposa del paciente. Mujer excepcional, según se desprende de los dichos del marido, provista de un temperamento dulce y pacífico, generosa y amante de sus deberes familiares, de carácter alegre y comprensivo, dotada de un fino sentido común y un afecto incondicional hacia él, ella es el motor que dinamiza y regula la estructura familiar, que incluye 3 hijos, un varón y 2 mujeres, todos adultos, y que conviven juntos, a excepción de la hija mayor, que poco tiempo antes de que el señor J viniera a verme, se marchó a vivir con un hombre. Por supuesto, toda la descripción que he hecho de la esposa del paciente es exactamente basándome en lo que diríamos su realidad psíquica. A la señora yo no la he conocido. Que la esposa cumple un papel de síntoma en el sentido de anudar real, simbólico e imaginario es algo fuera de toda duda, empezando por el propio sujeto, quien declara que ella le ha impedido volverse loco por completo. Esta mujer es el otro apaciguador. Su palabra, cuando me habla, es constantemente citada en la medida, en el sentido, dice mi mujer que, en la medida en que pone nombre y orden a la cosa y hace retroceder el goce del otro. O mejor dicho, atempera en el sujeto la certeza sobre la maldad de este goce. El señor J tiene una plena conciencia de que su mujer ocupa la función de la madre buena, de que lo cuida como a un hijo, aunque sin faltarle jamás el respeto como padre, y que este lazo de amor materno-filial ha sido la clave del armonioso vínculo que existía en esta pareja, un vínculo capaz de despertar envidia en la mayoría de las parejas neuróticas. El segundo elemento que ha operado en un plano menor, pero de gran eficacia en el abrochamiento de los afectos, es la habilidad manual del paciente, en particular para la carpintería y la ebanistería fina. Este recurso le ha sido especialmente útil para mantener bajo control los accesos de cólera y de odio, y también como un medio de reparación del daño imaginario infligido al otro. Las peleas con sus hijos y con algunos de los escasos amigos o parientes a los que trata, suelen derivar en un regalo salido de sus manos, como un modo de aplacar al otro y solicitar su perdón. No obstante, este mecanismo puede llegar a fallar. Algunas veces, tras realizar un obsequio, su orgullo altivo interpreta su propio acto como una humillación que vuelve a agitar las aguas del odio y del resquemor, iniciándose así un circuito
del que le resultaba difícil salir. Antes de entrar en la historia del paciente y en la notable reconstrucción que él ha hecho de la misma bajo transferencia, quisiera brindarles una pequeña ilustración que permite captar con gran nitidez algunos de los procesos mentales del señor J. Debo decir, como es frecuente en el tratamiento del psicótico, que la gran perspicacia del paciente me ha brindado las pistas para comprender la lógica con la que funcionaba su subjetividad. Durante algún tiempo constituyó un interesante problema entender por qué razón una buena parte de sus perseguidores y humilladores provenían de las gentes de oficio: fontaneros, electricistas, albañiles y profesionales semejantes que con frecuencia son requeridos en una casa, despertaban en el señor J terribles pasiones encontradas. Al principio adoptaba ante ellos una actitud que él mismo calificaba de pasividad homosexual, motivo por el cual me inspiró el título de este caso, ya que la etiología homosexual es propuesta por el paciente mismo de un modo espontáneo. Entonces, al principio adopta ante ellos una actitud que él mismo calificaba de pasividad homosexual, lo cual lo llevaba a imaginar que habrían de abusar de él de mala manera. Este pensamiento despertaba un odio incoercible y un impulso asesino que, por supuesto, transcurría solo entre dientes, mientras que con la ayuda de la esposa procuraba mantener una apariencia amable. El tiempo que alguno de estos operarios permanecía en la casa suponía para el paciente un periodo de angustia e inquietud, durante el cual redoblaba la vigilancia y las precauciones de toda clase. En ciertas ocasiones tuvo un intercambio de palabras fuertes con un fontanero o albañil, al que echó con cajas destempladas por advertir en él signos de burla hacia su masculinidad. Al hacerle notar su extrema sensibilidad con esta clase de trabajadores, no le fue muy difícil al señor J encontrar una explicación sin duda plena de sentido. Un hombre de oficio es por definición alguien a quien se le solicita un servicio. Por lo tanto, ello obliga a situarse en la posición de tener que pedir, lo que a su vez presupone carecer de algo. El señor J me explica con gran sencillez, en definitiva, la estructura de la demanda y la profunda alteración que la perturba. Pedir es invocar el goce del otro, ponerse a su merced. Y la falta, en la medida en que la castración simbólica no ha obrado debido a la forclusión del nombre del padre, es concebida como homosexualidad pasiva, es decir, como interpretación delirante de la subjeción al símbolo. Si tomamos la fórmula de la pulsión, la escribo aquí, Pero, voy a borrar un poco. sí. Vale. Los que estáis en pantalla, ¿lo veis? Lo voy a poner. Sí, ¿Lo están viendo bien? Vale, lo voy a poner. Bueno, entonces, si tomamos la fórmula de la pulsión, podemos considerar su realización real, en este caso,
en el que la demanda, identificada al goce del otro, produce un aplastamiento del sujeto, quien solo podrá responder con el odio absoluto. Vamos a ver un pequeño ejemplo. El paciente me cuenta que dando un paseo por su pueblo, se detiene un momento a contemplar los avances de una obra en construcción. Dos albañiles lo observan a la distancia, parecen hablar entre sí, y entonces uno de ellos se le acerca. ¿Desea usted algo?, pregunta el hombre, quien no habría podido pronunciar peores palabras. Presa de cólera, mi paciente lo encara y le asegura en tono violento que no desea nada y que él es libre de pararse a mirar lo que le dé la gana. El albañil retrocede asustado, balbucea algo que el señor J ni siquiera alcanza a oír y se retira. Cuando me cuenta este episodio, teniendo una total claridad de que se trata de un pequeño pasaje al acto, aunque él no lo llame con esos términos, juntos intentamos analizarlo. Es una tarea casi siempre fecunda, por cuanto el señor J no se resiste jamás a admitir su locura y se muestra dispuesto a desmenuzar la causa de sus reacciones bizarras. La explicación de este suceso es, a su juicio, muy simple. Con todo rigor, subraya que la pregunta ¿desea usted algo?, ¿no?, que le hizo el albañil, contiene una alusión sexual, puesto que el verbo desear no es en absoluto inocente y constituye una prueba inequívoca de insinuación homosexual. Como corresponde a la dinámica de la relación psicótica entre el sujeto y el otro, la certeza delirante se adelanta a toda posibilidad de formular una pregunta por el deseo del otro. La novedad que el análisis introduce es la de cuestionar esa certeza, para lo cual tanto el paciente como yo creamos un enlace entre la escena relatada y una parte fundamental de la historia de su vida que pasaré a relatar. Durante su estancia en el seminario, el señor J vivió en un estado de mutismo y obediencia servil. Casi no tenía trato con los otros niños, experimentaba un terror exacerbado hacia los curas, y los únicos compañeros de desventuras fueron la angustia y el hambre. Un hambre que arrastraba desde su primera infancia, cuando padeció toda clase de privaciones. En ese contexto tuvo lugar un mal encuentro que desde el punto de vista del paciente ha sido capital en su vida y el origen de casi todo su padecimiento ulterior. Fue seducido por un cura y se convirtió en su esclavo sexual. Al señor J siempre le ha resultado muy difícil enfocar con claridad su propia posición en la escena de seducción, dado que la reducción a cero de la función fálica hacía imposible la localización significante del goce. En primer lugar, recordaba que el afecto que le producía el contacto sexual era algo neutro e indefinido. No consigue entresacar de sus recuerdos una vivencia clara, como si todo aquello estuviese rodeado de una espesa bruma y su sensibilidad hubiese estado anestesiada. No obstante, reconoce que en ningún momento hubo por parte del cura una actitud violenta, sino que por el contrario, él, el paciente, se entregaba a los tocamientos de forma voluntaria, pero una voluntad que al mismo tiempo no era autónoma, sino víctima
del fascinante influjo que el cura ejercía sobre él. Este análisis de una voluntad no autónoma que el paciente llevó a cabo dando muestras de un fino rigor clínico, puesto que en ningún momento ha renegado de su consentimiento al goce del otro, lo ha conducido a formular la hipótesis etiológica de una homosexualidad inconsciente como causa de su psicosis. Por mi parte, consideré prudente aceptar el juicio del enfermo. Aceptar quiere decir no cuestionarlo, tampoco afirmarlo, teniendo en cuenta que hasta ese momento él había conducido a la cura con gran eficacia y porque la teoría homosexual era sin duda una elaboración subjetiva que permitía situar una representación en el lugar vacío de la significación fálica. Durante unos meses, el odio al cura inspiró todas y cada una de sus reflexiones. En esa escena de seducción se encontraba la matriz de una tensión homosexual que lo había caracterizado por el resto de su vida. Su permanente e irresoluble oscilación entre el sometimiento humillante y el odio imposible de descargar habían marcado para siempre su relación con el otro. Y detrás de cada uno de los pequeños otros en los que había encarnado a sus perseguidores, se hallaba la funesta sombra del cura pervertidor. Muy pronto pudimos comprobar los beneficios terapéuticos de esta interpretación. El paciente fue obteniendo un progresivo alivio, en particular de los sentimientos persecutorios y hostiles que experimentaba respecto de sus hijos y que constituyeron uno de los motivos principales que los llevaron a consultarme. Al respecto, ha inventado una fórmula que repite para sí en los momentos de tensión. Estos no son, refiriéndose a sus hijos, estos no son mis maltratadores. Esta sencilla fórmula le servía para detener la superposición de los ejes imaginarios y simbólicos, ese achatamiento que Lacan señaló en su esquema lambda a propósito de la psicosis. Pero allí no concluye la historia. Al cabo de un tiempo, el señor J comenzó a adentrarse en una nueva tarea, consistente en, lo cito, deslindar los diferentes planos de mi perseguidor. En efecto, surgió la figura de su único hermano, mayor que él, como alguien que lo había atormentado sin piedad durante la infancia. El análisis de esta figura fue particularmente difícil durante la cura. La convicción de haber sido sistemáticamente martirizado de manera física y moral por su hermano no pudo apoyarse en recuerdos concretos, sino en sensaciones para las que no había un fundamento evidente. Por el contrario, en los escasos recuerdos que el paciente tenía del hermano, este aparecía como una imagen ideal, fuertemente valorizada, y que ejerció en todo momento un papel protector hacia el pequeño, defendiéndolo de la brutalidad del padre. Esta dualidad, mejor dicho, esta disociación de la imago fraterna, tan característica de la paranoia, en la que el hermano representa simultáneamente el soporte de la forma narcisista y el goce innombrable del cuerpo, fue objeto de reflexión por parte del paciente durante varias sesiones. Del mismo modo que la localización del goce en la imago del cura tuvo un rendimiento terapéutico,
Esta nueva vertiente incrementó aún más el alivio de la tensión agresiva y hostil con el mundo. Un recuerdo infantil ha sido de gran ayuda y le ha permitido construir una nueva teoría. En una ocasión, cuando era niño, escuchó un alboroto en el granero. Al subir encontró a su hermano y otros niños jugando con unas niñas, presumiblemente a los médicos, a la vista de que todos andaban medio desnudos. Intrigado, él también quiere participar, pero el hermano se lo prohíbe con la excusa de que es demasiado pequeño para ese juego. El recuerdo abre la puerta a una construcción que al enfermo se le antoja ampliamente satisfactoria y explicativa. Su odio hacia el hermano, en verdad, procede de este recuerdo. El hermano le vetó la entrada a la virilidad, condenándolo para ser siempre un niño, lo que ha sido toda la vida, un niño atemorizado al que una mujer, su esposa, adoptó y supo consolar. Una vez atravesado este segundo plano del otro perseguidor y odiado, el señor J entró en un periodo de reflexión serena que le permitió abordar el tercer plano, el de su padre. Uno a uno fue presentando los avatares de una infancia triste, atravesada por terribles privaciones, en la que una madre casi inexistente es evocada en una infinita lejanía, aunque con respeto y ternura hacia ella, de la que no recuerda palabra alguna, y un padre brutal e inhumano que jamás ejerció sobre ellos una violencia física, pero que los atormentó a todos con su desamor, su desinterés por la familia y la rudeza casi animal de la vida campesina. Un recuerdo surge para él como prueba de la ausencia de todo rastro de amor en el padre. Cuando el paciente era ya un hombre casado, adulto y con hijos, tuvo un grave accidente de coche que casi le cuesta la vida. Durante los meses que permaneció ingresado, su padre nunca lo visitó ni llamó por teléfono para interesarse por él. Poco antes de que el padre muriera y habiendo ido el paciente a verlo, el padre le preguntó cuántos hijos tenía. Ni siquiera se acordaba de sus nombres, a pesar de que su mente, según el paciente, se hallaba lúcida y en pleno uso de sus facultades. Las evocaciones en torno al padre, a su terrible ausencia afectiva, fueron momentos muy dolorosos que recrearon un origen en el que no se percibe ni el más leve signo capaz de alojar al sujeto en el deseo del otro. La borrosa imagen de una madre fatigada y ensombrecida por la penuria apenas conseguía contrarrestar este sentimiento de no haber sido deseado. Y es entonces cuando se duplica la importancia y la función, no solo moral, sino también clínica, que ha tenido la familia que él pudo fundar, aunque confiesa que nunca quiso tener hijos, que si los tuvo fue para satisfacer la demanda de su mujer, pero que aún así los quiere, aseveración que parece comprobarse en los relatos de la vida familiar. Yo enfatizo su capacidad de amar, en contraste con su padre, y eso lo llena de alegría y de buen humor. No obstante, la relación del paciente con sus hijos es extremadamente delicada. A falta de unas insignias válidas para la identificación, la posición paterna hubo de ser inventada ex nihilo, para lo cual el sujeto se ha apoyado tanto en la dignidad de su propia orientación ética
como en el lazo conyugal. Prueba de esta dificultad fue un episodio que tuvo lugar poco tiempo antes y que produjo una fuerte desestabilización del paciente. El señor J posee una sensibilidad narcisista fácilmente excitable. Ejerce sobre todo lo que lo rodea, en especial su familia, una constante vigilancia y escrutinio de todos y cada uno de los signos que él interpreta como amor u hostilidad. Una respuesta inesperada por parte de su hija mayor, episodio en sí carente de importancia, es vivido por el sujeto como una grave ofensa narcisista. El sentimiento de haber sufrido un daño imperdonable lo sume en una terrible confusión de sentimientos en las que se mezclan el rencor, el odio y la tristeza. Esto permitió traer a la luz del recuerdo el difícil periodo que significó para él su acceso a la paternidad. La venida al mundo de esta primera hija constituyó para el paciente un cataclismo subjetivo, dado que la recién llegada le arrebataría una importante porción del amor de su esposa. Sintiéndose cruelmente abandonado, el señor J experimentó entonces su primera depresión. Durante el análisis pudo reconstruir una idea que atravesó ese periodo. Lo que su mujer llevaba en su vientre era algo engendrado entre ella y el padre del paciente. ¿Se entiende, no? Una relación, o sea que la esposa estaba embarazada del padre del paciente. El sujeto libró una terrible batalla contra esta filiación delirante, jamás antes confesada, que durante años contaminó el vínculo afectivo con esta hija. En el contexto de la última desestabilización sufrida a consecuencia de la discusión con su hija, el señor J tiene un sueño cuyo análisis permitió extraer algunas conclusiones importantes. El texto del sueño es el siguiente. El sujeto se halla en el banco donde trabajó durante muchos años. Aparece entonces la señora A, una mujer que él conoce. Él está desnudo de cintura para abajo y al verla se siente muy mal, sorprendido en un terrible secreto. Luego de relatar este sueño, el paciente extrajo un papel y me leyó sus elaboraciones. La señora A es la novia de un amigo y ha comentado en una ocasión que el señor J a veces se comporta con los demás como si fuese inferior. El significante inferior lo remite a la inferioridad sexual que ha sentido siempre. En el sueño él está desnudo en la parte inferior. El secreto que ha debido esconder durante toda su vida y que le hacía creer que sus compañeros se burlaban sexualmente de él es que su padre lo castró cuando era un niño. Abandonándolo a su suerte, hizo de él un ser mutilado. Esta interpretación del sueño, que pone de relieve las graves repercusiones subjetivas de Phi0, le permitió comprender un acting out que ha realizado en algunas ocasiones, consistente en salir por las noches al patio de su casa, cuando nadie podía verlo, desnudo y con el pene en erección. Un modo de afirmar ante el otro que no está castrado. En este punto es imposible dejar de evocar la célebre escena del hombre de las ratas frente al espejo, con la diferencia de que el caso del señor J, la afirmación "mi padre me castró" no constituye una metáfora. El trabajo en torno al sueño proporciona además las coordenadas para comprender la oscilación del sujeto
entre la posición paranoica y melancólica. Para finalizar, tan solo unas palabras sobre la dirección de la cura, que como ya he sugerido, en este caso estuvo casi enteramente a cargo del señor J. De entrada se estableció una transferencia positiva que procuré reforzar adoptando un semblante de cordialidad, para lo cual no debí esforzarme mucho dado que el talante del enfermo es muy agradable. Procuro hacerle sentir que su visita me alegra y concedo unos minutos previos a atender a los comentarios que me suele hacer en referencia al tiempo, a una noticia del periódico o a alguna información sobre Argentina, país por el que siente un gran afecto a pesar de no haberlo visitado. Aunque no acostumbro hacerlo, en su caso, he aceptado responder a algunas preguntas personales, como por ejemplo si estoy casado, cuántos hijos tengo, si estudian, si trabajan. Todo eso ha creado un ambiente de confianza que le permitió, en cada sesión, una por semana, acudir con rigurosa puntualidad y traer una tarea concreta para realizar. Generalmente alguna idea, sentimiento o conducta que él mismo reconocía como una perturbación y que deseaba examinar a la luz del análisis. Debo mantener una especial prudencia para evitar poner un pie en el lugar al que con frecuencia me convocaba, que es el lugar del amo, lo cual, como sabemos, sería catastrófico. Jamás intento contrariar sus vivencias persecutorias, sino que respetando la verdad de sus dichos, procuré atenuar la virulencia del goce que le imputa al otro. Por ejemplo, no le discuto cuando afirma que alguno de sus hijos se burla de él, sino que le recuerdo que la juventud es a veces irrespetuosa y que no debe darle a ello demasiada trascendencia. Por otra parte, soy consciente de que el semblante de la amabilidad debe manejarse con cuidado, puesto que siempre existía el riesgo de que el sujeto pudiera percibirlo como una maniobra de seducción, con las imaginables consecuencias que ello tendría para la cura. Para finalizar, tan solo unas palabras sobre el último tiempo del análisis. El señor J creyó haber encontrado el núcleo primario de su enfermedad y, en mi opinión, su teoría es plenamente congruente con una hipótesis etiológica lacaniana. No que Lacan lo diga de esta manera, pero ahora verán por qué digo un poco de orden lacaniano. El traumatismo, el origen, se encontraría en el traumatismo, según la teoría del señor J, sufrido por el destete. Su madre debió interrumpir la lactancia y esta pérdida, fondo melancólico de la estructuración psicótica, fue experimentada por el sujeto como una caída en el goce innombrable del otro. No pudo recuperarse de dicha pérdida ni podrá jamás, pero saberlo le permite vivir. Bueno, muchas gracias. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por la presentación de este caso clínico que yo diría que encierra toda la teoría, en cierto modo, ¿no? Desde la más clásica hasta el toque sobre el anudamiento, ¿no? Que ya nos llevaría al último Lacan. Quiero decir con esto que es un caso tan ilustrativo que podría dividirse en varias sesiones y partirlo en trocitos y ver cómo esto demuestra una cosa y aquello otra cosa, etcétera. Y y voy a decir que es mérito tuyo en parte, porque realmente este paciente, o sea, es que hay que ponerle directamente un monumento. Por supuesto. Es excepcional.
O sea, el saber hacer de Gustavo ha sido ser dócil precisamente a la decisión del sujeto. Mm. Una decisión consistente en analizar su locura y confesar hasta la última aberración de su propia locura, porque cuidado, los paranoicos no sueltan la prenda. No, aparte, los paranoicos son muy difíciles en general de tratar, muy difícil, porque no es como los es que escuchan voces, los esquizofrénicos que se dan cuenta, ¿no? De la extrañeza brutal que experimentan con respecto a los demás, sino que tienen una cuestión parcial, un delirio, una certeza y una razón, digamos, que siempre está de su lado. Y entonces, este hombre realmente es de una honestidad consigo mismo, digamos, ¿no? Podríamos decir, de un querer saber. Eh, y yo creo que eso ha permitido que haya podido navegar en una vida dura, no, lo siguiente, porque no hay mayor dureza, a mi modo de ver, que la de no haber recibido nada de amor. Eso es lo peor que te puede pasar en la vida. Luego está, por supuesto, las necesidades, el hambre, que también pero el no haber tenido ni el amor de la madre, que era como una especie de débil mental, que no sabía ni hablar, que al final la encontramos al final del caso, porque en realidad el caso tiene mucho que ver con la forclusión del nombre del padre y tal, pero luego Gustavo pega un giro que merecería la pena que nos diera el año que viene, el curso que viene, a lo mejor tomar el tema del trauma del destete, porque es algo que ya con Lacan, es verdad que Lacan lo retomó, pero lo manejamos muchísimo menos, y tenemos que recuperarlo, porque ahí está toda la cuestión del amor, etcétera. Y bueno, mira, te lanzo esta idea para el año que viene. Algunas cosas sobre este punto. ¿Puedes decir Sí, ahora? puedo, sí, sí. Bueno, entonces yo diría muchísimas más cosas: privación de amor, migajas de amor, eh, ser abusado de la buena manera. ¿M? Eh, eh, todo lo que este hombre va soltando son realmente perlas. La localización del goce en el cura produce un beneficio, etcétera. El hermano, seminario 3, o sea, es que tenemos el seminario 3 y de alguna manera el 23 también, o sea, el hermano como ese otro imaginario en el que puedes apoyar una suerte de virilidad completamente, ya no digamos del estadio del espejo, sino imitativa, Mimética. mimética. Y no le permitió, o sea, el mayor reproche que tiene al hermano es baladín, desde nuestra perspectiva del sentido común, pero es muy grande porque no le dejó ver cómo hacía él con las chicas, a ver si de esa manera podía pillar algo realmente. Bueno, me pondría a hablar y hablar porque me ha parecido hiper sugerente. Si quieres empezar, bueno, yo quiero darle la palabra tanto a los que estáis aquí como allá. Pero bueno, si tú tienes ganas de poder decir A algo ver, sobre el sí, traumatismo este, eso. Hay una cuestión que me gustaría comentar antes de pasar la palabra, que este caso para mí tiene una particularidad, que es la siguiente. Se trata de una psicosis que no es una psicosis ordinaria, es que eso es no ha desencadenado, pero no es, ¿verdad? pero al mismo tiempo, siendo una psicosis extraordinaria, pertenece a una categoría particular, que no sabría cómo nombrarla, puesto que no se, al menos yo no he podido localizar verdaderamente un brote en el sujeto. ¿Mm? Es decir, que a pesar de tratarse de una psicosis franca, al mismo tiempo el sujeto fue encontrando en todo momento ciertos mecanismos que le han permitido servirle como
punto de capitonado. Bueno, Joyce no desencadenó Efectivamente. y no era una psicosis ordinaria. No, efectivamente. Sí, no, digo, hablo de la experiencia clínica mía, supongo que en la experiencia clínica de mucha gente hay muchos casos así. Eh, y es interesante también, esto es muy importante en la formación de lo que es el trabajo analítico con pacientes psicóticos, es que la psicosis, como esta psicosis como toda otra, muestra esa cosa extraordinaria que es la estructura disociativa. Es decir, que el conocimiento que el sujeto puede admitir de su psicosis o de su locura, o como la llame, en ningún momento entra en contradicción con la certeza delirante. Es decir, aunque el sujeto sepa que lo que está diciendo es un delirio, eso no le impide, de ahí, por eso el carácter disociativo, eso no le impide mantener su posición frente a esa certeza. Bueno, luego diré si queréis algo respecto al el trauma del destete, pero bueno, no sé si hay aquí en los que están presentes o en la pantalla. Sí, por favor. Muy interesante el caso. Eh, Tengo una pregunta. No entiendo bien el estatuto de la homosexualidad en este caso. Si este hombre vive con una rabia porque el cura había como hecho surgir una sexualidad, una ambivalencia de ser dócil, quererla y al mismo tiempo tener como un rancor toda la vida, pero cómo vive con su mujer, que su mujer es como una madre, o sea, él tiene una, no sé cómo se dice, una nostalgia, un ramárico de no ser homosexual, o todo está bien así. No, no, no. ¿Qué es esta homosexualidad en su A ver, no es una homosexualidad en el sentido de una, digamos, posición respecto a la sexuación, no se trata de eso. El sujeto no es ni homosexual ni heterosexual. Podemos decir de que efectivamente, precisamente su problema es la nulisexualidad. Eso ¿Mm? es. Lo que ocurre es que él ha encontrado, bajo la fórmula de la homosexualidad, una manera de nombrar un goce que se remonta a los tiempos de su infancia, que no podemos situarlo, no podemos fechar, y que él ha logrado, de alguna manera, contra lo cual ha logrado defenderse, ¿m? A través de al encontrar una mujer que él dice lo adoptó como una madre. Sobre en qué consiste la vida íntima de este señor, o en qué consistía la vida íntima de este señor con su esposa, de eso él nunca dijo nada, ni yo pregunté nada. Me limité, o sea, todo esto me limito simplemente a, es casi una transcripción de los dichos de él. Eh, eh, por otra parte, tampoco podemos aseverar qué grado, qué carácter de realidad tiene ese cura seductor que lo sedujo. A ver, teniendo en cuenta la, digamos, historia de la Iglesia Católica, no sería nada impensable. Pero a pesar de ello, vamos a mantenernos en una postura, digamos, de cierta, digamos, neutralidad al respecto y manejarnos con la concepción de lo que llamamos la realidad psíquica. Hay una realidad psíquica en la neurosis y también una realidad psíquica en la psicosis. Gracias. Bueno, Rodrigo Bilbao, y luego miramos en la sala alguien más. Luis, perfecto.
Bueno, gracias Gustavo por tu presentación. Tuve la oportunidad de leer antes el caso y lo encontré fantástico y quería retomar un poco la pregunta, pero no tanto del caso, quizá un poco más conceptual, porque también a mí siempre me ha confundido esta idea de Freud, que es lo que planteaba Rosa también al comienzo y preguntaba acá, compañera, de esta libido homosexual, que es la que le atribuye a Schreber, finalmente como causante y la proyección como el mecanismo para tramitar eso. Claro, a veces pienso que el concepto de goce autoerótico quizás es más esclarecedor porque efectivamente el concepto de, pero te pregunto, a ver si tú me lo puedes aclarar, el concepto de libido homosexual supone o empuja a que hay una sexuación homosexual, confunde, no sé si, porque entonces me pregunto si lo libido homosexual no es más bien la libido homo, lo homo, el problema. O sea, para el hombre, como decía Rosa, por eso el texto trajo el texto inicial de Freud, para la mujer, lo homo, lo igual, como precisamente porque no ha habido ese declinaje de la posición sexual. No sé si es eso o hay algo a propósito de esta libido homosexual causante o que está entre medio de la psicosis que se me escapa. A propósito de esto que tú decías al principio, que la falta de él era vivida como una homosexualidad en el sentido de faltando toda la significación fálica, la vivía como un ataque homosexual. No sé si se entiende, pero es Sí, esta entiendo. confusión A la ver, que... vamos a ver. No, no, esto es muy importante. Eh, la etiología de la homosexualidad fue efectivamente una de las tesis fundamentales de Freud en su análisis del caso Schreber. Es decir, que la transformación en mujer, que era, digamos, un desplazamiento de una erotización que se había producido en la relación con el doctor Flexi. Lacan, siempre respetuoso con Freud, se permitió, sin embargo, en digamos, el escrito eh, sobre una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis, de ser un poco burlón con Freud, ¿no? Y lo dijo de una manera muy brutal, pero realmente muy gráfica. Dijo, esta teoría supone que si la psicosis es una defensa contra la homosexualidad, es preferible ser loco a ser homosexual, ¿no? ¿No habrá en ello algo un poco de fantasma freudiano, digamos? Lo dice como la elegancia de la que Lacan escapa, es verdad, efectivamente, ¿no? Entonces, cuando él hace toda una... Lacan retoma el trabajo de Caso y todo su seminario 3, es para mostrar que en el fondo de toda psicosis, lo que se encuentra es la forclusión del nombre del Padre, lo que implica que efectivamente el sujeto no puede encontrar una significación respecto del deseo de la madre. El deseo de la madre se vuelve equivalente a un goce mortal. No sé si respondo algo. Efectivamente. Ha sido así. Sí, pero tarda unos segundos en... Ya. Muchas gracias, Gustavo, porque realmente es un caso excepcional, con un paciente excepcional y la dirección de la cura que tú has llevado ha sido también de aplauso. Lo digo con toda sinceridad, porque
por una parte, no es muy frecuente que un paciente se presente ya él mismo diciendo, soy un paranoico. Mi diagnóstico, me han dicho, un psiquiatra o el que fuere, y él se presenta como un paranoico. O sea que no hay ningún obstáculo en ese sentido en la dirección de la cura, porque si la enunciación es lo que permite saber cuál es la posición del sujeto, es de una riqueza lo que este sujeto va diciendo a través de las sesiones, del tiempo, del transcurso, cómo hace un repaso desde su infancia, el paso por el seminario, ese padre brutal, esos hijos que él dice que no quería tener, pero de alguna manera parece que está compensando la ausencia de amor y de afecto que él ha padecido, porque ha vivido una vida atormentada este sujeto, muy atormentada. ¿Mm? Y evidentemente la dirección de la cura ha sido exitosa en la medida en que ha podido conciliarse con su propia historia. Creo que eso habla por una parte, hay una estructura, esa estructura se mantiene aparentemente sin un brote, que en algunos casos se dice, bueno, hay una estructura y de pronto hay lo que dicen los economistas, una aceleración de la estructura. O sea, hay un brote, hay una manifestación ya clara de que se trata de un brote. En este Ha caso habido, sí, momentos está importantes de... como al borde de un brote, ¿no? Pero está contenido y eso es mérito del analista, evidentemente, porque es un paciente que trae un material a la consulta formidable, formidable. Gracias. Gracias, Luis. Quería simplemente añadir una cosa. Con respecto a la dirección de la cura, aquí hay que ser un equilibrista para que la transferencia, lo que podemos llamar el motor de una cura, siempre el amor de transferencia, no se vaya hacia la erotización, pero tampoco hacia la hostilidad. Y entonces, parafraseando al paciente, generar las condiciones de un amor de transferencia de la buena manera. Y me parece que eso es lo que has podido mantener y sigues sosteniendo, sigues No, ese eso fue tiempo. un trabajo de Bueno, hace muchos años. Por eso lo he traído ahora porque... tenemos a Santiago Sí. en pantalla. Ah, Hola, buenas noches, Gustavo. buenas Gracias noches, por Santiago. el caso. Lamento no poder estar en presencia en la sala. Estoy fuera de Madrid en este momento. Bueno, me ha gustado mucho el caso, la verdad. Es un caso, yo lo diría, enormemente interesante. Y, a ver, te quería comentar lo siguiente. Tenemos el modelo de Schreber, la explicación que da Freud básicamente es que el rechazo a una homosexualidad reprimida, rechazo inconsciente, es la fuente de que esas figuras que encarnan la vertiente amorosa o libidinal se conviertan en perseguidoras y que Lacan lógicamente lo cambia en la perspectiva estructural. Tú lo ubicas, Lacan no sostiene no defiende esa perspectiva de Freud. Plantea la exclusión del nombre del padre y después, en el registro del goce, el otro goza de mí. Entonces, este hombre, la verdad es que enseña mucho, porque él parte de la perspectiva lacaniana, el otro goza de mí, y va localizando los perseguidores. Me imagino no has contado, pero es un hombre que tiene que jubilarse o tener una incapacidad laboral permanente por Y el cuando vino a verme ya estaba jubilado, sí. Claro, es decir, que tuvo momentos para que alguien lo jubilen por loco, vamos a decirlo así, por paranoico, o no sé qué diagnóstico le dio la psiquiatría, parece ser que paranoia, quiere decir que tuvo momentos verdaderamente muy complicados, no solamente a nivel de la familia, sino también a nivel del trabajo. Entonces termina localizando a los hombres de oficio, pero a mí, es decir, que da cuenta muy claramente de lo que es la perspectiva ya de Lacan a partir de casi los años 70, 66, cuando habla del sujeto del goce y el otro goza de mí.
Y entonces es como si él, sobre el delirio, la estructura de este delirio, de la figura de los perseguidores y todo eso, el tratamiento que él hace es que es muy interesante, porque no es del estilo de Schreber, en el sentido que la solución de Schreber es una metáfora delirante. Primero están las figuras perseguidoras, Flechsig, Dios, y después ser la mujer de Dios. Entonces, es la perspectiva que da Lacan, una suerte de misión redentora para la humanidad. Este hombre procede de otra manera, tal y como lo has presentado, que él va localizando sus, vamos a decirlo así, sus trozos de real, en términos lacanianos, Va va situando. localizando su real y lo va tratando simbólicamente, dándose una explicación, que es en lo que consiste la cura, a través de un delirio. Exacto. Finalmente, con el cura, llega a la, digamos, a la conclusión delirante de que se trata de una homosexualidad pasiva que tiene su fuente en las escenas de seducción consentidas pasivamente por él. Con el hermano llega a la conclusión de que fue el que le vetó la virilidad. Con el padre, es decir, va haciendo un tratamiento de lo real como por trozos de real y va construyendo una serie de, no sé, de elementos delirantes que le estabilizan. Entonces, mi pregunta es como yo lo he escuchado, verdaderamente es un artista, un artesano, vamos a decirlo así. Sí, No que lo es es, además. claro, que lo No es. olvidemos Bueno, que además lo es, que es un gran carpintero. un Es gran carpintero, pero no es al un estilo de Joyce bricoleador, con la solución de un la bricolaje. escritura. No es con la escritura, sino es con la palabra. Es decir, es con el delirio mismo. Entonces, este hombre finalmente, porque no llega a una solución que es más del estilo de Schreber, de una misión redentora de la humanidad, ser la mujer de Dios, etc. No, este hombre finalmente, ¿cómo da por concluida su cura? Porque, a ver, al final, esta matriz del otro goza de mí, eso en la paranoia no se disuelve del todo. Entonces, ¿cómo se produce? Perdón, no escuché lo último, que esta matriz Digo, la matriz, digamos, esta certeza de el otro goza de mí, hay un otro que encarna la maldad, eso no queda a grado cero. no queda. En grado cero, no se disuelve en la paranoia No, del todo. por supuesto. Entonces, al no encontrar una metáfora delirante del lado un poco de la megalomanía y de la misión redentora, ¿él cómo va aliviando, cómo se produce el final El de final la se produce cura? Fue un cuando, tratamiento largo, supongo, ¿no? sí, un tratamiento largo, se produjo en el momento en que él consideró que efectivamente había podido ir localizando los puntos fundamentales de su historia y que había ido uniendo y bueno, efectivamente es interesante, me has dado la idea y Rosa también, que él es un hombre que ha hecho mucho como ebanista fino y como carpintero. ¿Cómo se llama esto? La marquetería. Marquetería, sí, marquetería, ebanistería fina en su casa. Ha hecho muchísimas cosas al estilo y además era su manera de ofrecer algo también, ¿no? En una ocasión me trajo a mí a una figura que había hecho y notaba que era, bueno, que realmente era un hombre que sabía trabajar muy bien. Eh, y que al haber situado y podido, digamos, enhebrar entre delirantemente esos trozos de real en los cuales había flotado hasta el momento en que, bueno, conoció a esta mujer que finalmente fue la que evidentemente constituyó para él el asidero fundamental. Consideró que, bueno, que ya se sentía lo suficientemente conforme con lo que había encontrado como para seguir solo, ¿no? Tuvo un gran mérito este hombre además, porque me he olvidado de aclarar algo muy importante.
Este señor no ha tomado jamás ninguna medicación. Ah, increíble. A ver, hay psicóticos ¿Y que... el trauma del destete es una idea de él o es una elaboración tuya? ¿Qué cosa? ¿Lo del trauma del destete lo dice él así tal Sí, cual sí, o es sí, una...? sí. No, no, es él. Para él, esa es una teoría que construyó él. Lo que pasa es que a mí me resulta, dije que tiene una vertiente más lacaniana, porque Lacan no se quedó en eso, pero el tema en los complejos familiares, el tema del complejo del destete y la relación que eso tiene con la psicosis y con la dimensión de la muerte, ¿no? Lacan dice que en el complejo del destete se juega el apetito de la muerte. Ahí hay todo un tema que es muy interesante volver y ver. Es un trabajo muy interesante hacer, ¿no? Como Lacan, desde esa afirmación original, ¿no? De la importancia que el estete tiene, algo de influencia claramente kleiniana, por supuesto, ¿no? O sea, no olvidemos que Lacan tuvo un respeto inmenso hacia Melanie Klein, ¿no? Y luego un otro tiempo en el cual Lacan plantea, digamos, sustituye la cuestión del destete por la teoría del espejo, ¿no? Los dos narcisismos, el espejo cóncavo y el espejo plano, la importancia, la importancia, digamos, de la separación de la madre que debe ser recuperada de alguna manera, separación y reconstitución a través del espejo. Luego un tiempo ulterior donde pasa del estadio del espejo a hablar de la cuestión de la extracción o la no extracción del objeto A, pero todas esas sucesivas elaboraciones que Lacan hace, pensar la psicosis hasta llegar a la teoría de los nudos, tiene su origen en el complejo del destete, que además es muy interesante porque él podría haberlo llamado complejo materno, ¿no? Pero puso el acento en la cuestión del cuerpo de la madre reducido estrictamente a el seno. Es una, digamos, me parece a mí que es, bueno, es como una, digamos, casi una profecía, una premonición de lo que con el paso de los años sería verdaderamente el objeto A primero como objeto imaginario y luego como el Sí, objeto, un objeto cuya consistencia es lógica, digamos, ¿no? solo que se podría decir que en este caso, que no hubo pérdida, porque no hubo pérdida, en realidad el trauma del destete que él dice, él cuenta, es un delirio más, es el último. Totalmente, Digamos, es el delirio del mito de la teoría del trauma del destete. Y exactamente, después, finalmente, la mujer es la madre, que es el hueso más duro de roer, quizás para él. efectivamente. De todas maneras, ¿hay alguien? Han pedido un turno de palabra. Perdón. Han pedido un turno más de palabra por fin, Diego. Han pedido una mano más por fin. ¿Y quién le ha pedido? ¿Quién? Beatriz, Bea. Pues es que no me entero, la verdad. Dímelo. Beatriz, Beatriz. Ah, Beatriz, ahora mismo te doy la palabra, ¿no? Porque quería añadir una cuestión que es muy clínica y muy... En ese origen traumático del destete es donde se sitúa el fondo melancólico, ¿no? Sí, sí. Que me parece crucial en el caso, porque en este sujeto no es una paranoia, o sea, es el típico par de la paranoia-melancolía, ¿no? Porque hay que siente culpa y que tiene que hacer obsequios y que tiene que restituir algo, etcétera. Entonces, es eso donde, claro, también me pregunto, uno va a la realidad, lo que supuso para él ser padre y ver a su mujer convertida en una, o sea, ahí sí que se quedó con las migajas de amor de la mujer, mientras supongo que la mujer haría de su bebé un lactante, etcétera, en fin, pero
Pero eso debió ser un momento de una Sí, a ver, la idea de que en extraordinaria. realidad esta primera hija Claro, ahí era el sí, producto de un incesto incesto con su madre. entre su esposa y su padre, eso, Ahí perdió la razón. cuando Totalmente. él me vino a ver, esto ya había ocurrido, ¿eh? O sea, cuando él me vino a ver, sus hijos eran grandes. eran grandes, sí, sí. Muy bien. Beatriz, ¿dónde andas? Que no. Sí, bueno, nada, realmente enhorabuena porque es un caso extraordinario y además está ordenado de una manera que me parece tan enseñante, ¿no? Me parece además que nos viene al pelo para ver, para iniciar ya un poco, para enganchar con lo que va a ser el tema del año que viene, del tratamiento de la psicosis en la clínica lacaniana, un poco por retomar esto que estabais comentando, ¿no? Que comentaba Santiago, cómo el paciente va tomando como en diferentes capas que casi podemos ver, ¿no? Desde las más superficiales hasta lo más profundo, ¿no? Cómo va tomando estos trozos de real a los que él va dando una explicación y que muestra me parece de una forma como muy ejemplar lo que es la diferencia entre lo que puede ser un tratamiento de otro tipo de la psicosis, el tratamiento de la psicosis desde otra orientación, a lo que es la orientación lacaniana, la orientación hacia hacia lo real, la orientación por lo real, porque no tiene nada que ver, bueno, pues los autotratamientos que muchas veces traen los propios pacientes o que nosotros podemos proponer, que son un poco defensivos, el apoyarse en una muleta imaginaria, la mujer, bueno, el tipo de cosas de defenderse un poco de alguna manera de las cosas o que nosotros podamos barrar un poco al otro, todas estas cosas que tienen su lugar, con esto que es lo que realmente al sujeto le permite llegar a una conclusión de la cura, que es ir haciendo un tratamiento de todos esos trozos de real, que me parece además extraordinario cómo él va primero con el cura, después con el hermano, después con el padre y cómo finalmente llega al núcleo duro, que es la imposibilidad de encontrar un alojamiento en el deseo de la madre, ¿no? Y que él puede nombrar de esta manera del complejo de destete y todo esto, que me hace, también me viene la pregunta de ¿cómo fue que te llegó este paciente? ¿Por qué te buscó específicamente a ti? ¿Él tenía ya una idea de psicoanálisis? ¿Tenía un interés en que fueras tú su analista por alguna razón de este tipo? Sí, a ver, como dije, es un señor que no tuvo estudios eh, prácticamente nada más que la escolaridad primaria, pero es un hombre que siempre se interesó se hizo una cultura, digamos, de autodidacta, interesado por muchos temas y le interesaba mucho la cuestión de psicoanálisis y de Freud, efectivamente. Alguien le dio mi referencia, ya, verdad que ya no me acuerdo quién. Pero buscaba a un Sí, psicoanalista. sí, sí, buscamos un psicoanalista, efectivamente, sí, sí. Muy curioso porque de algún modo él, pues, todos estos nombres que ha ido poniendo, a que mi padre me castró, mi madre el destete, todo esto, ¿no? Es como él ha ido encontrando y también me parecía extraordinario cómo cada uno de estos momentos se podía haber descontrolado un poco en el sentido de entrar en un delirio como más, quizá un poco demasiado florido, ¿no? Pero ha ido todo de una manera como muy medida. No sé si ha habido algún momento en el que ha habido como un riesgo, has tenido que parar un poco estas elaboraciones. A ver, sí, hubieron momentos más tensos, evidentemente, fueron varios años, hubo momentos más difíciles, pero no llegaron a ser es decir, no fueron experimentados por él, es decir, su necesidad de preservarme a mí, ¿no? Mm, La transferencia también es muy notable y yo creo que forma parte de la ética de este hombre, porque Sí. yo creo que una de las cosas que más me impactaron de este señor es que la posición ética que
en realidad eso es transclínico. O sea, no todas las personas tienen una postura ética de tanta dignidad como este hombre. Y yo creo que eso facilitó bastante el trabajo. A mí me facilitó bastante el trabajo. Por supuesto, hubo momentos en que la cólera estaba a veces a punto como de desbordarse en una sesión, pero él hizo un esfuerzo de autocontención, el mismo que hizo toda la vida, porque como dije, es un hombre que jamás ha sido violento físicamente con nadie, ni con su familia, ni con sus hijos, ni con nadie. Muchas gracias. Bueno, si no hay más cuestiones, más preguntas, la verdad que ha sido el broche de oro de un curso que ha estado muy bien, muy interesante y donde nos hemos remangado con el tema de la psicosis y a pie de clínica y seguiremos haciendo esto mismo el curso que viene, que vamos a tratar el tema de la práctica clínica tal como hemos ido haciendo, pero muy directamente con el tema de la psicosis. Y nada, Gustavo, ¿qué quieres que te diga? Que por Muchas una parte gracias. hacemos esta última invitación que te hemos hecho y te damos ya Ujú. de antemano la bienvenida a este equipo, que nos llevamos muy Muchas bien gracias. y que nada, y que es un gusto seguir trabajando y con tantos los que estáis ahí en la pantalla, que os mando un saludo y los que estáis aquí.